Y Ború, voy a Bocheche, hermano, ¿cómo está toda la gente? Este es René González, Aboy Fabio, Chango Bañado, Modo, Beate. Estoy haciendo este video número 7. Créeme que si ustedes están cansados, yo estoy más cansado de hacer estas cosas, pero estaba tocando el tema, estaba pensando con quién comunicar sobre la situación de la discusión que hemos tenido diáspora y origen. Este es el episodio 7. Siguiendo de diversas formas con la misma tesis de que el origen de Ifá, de la geomancia Ifá, no es Yorubaland, que hay otras fuentes envueltas. Entonces vino a mi cabeza, por una extraña razón así, vino que se dio, espérate, yo no he comunicado con Nelson Aboy, que es un querido mayor, es un tata, es un oriate, es un babalao y es un antropólogo. Entonces le comunico a don Nelson, que amablemente me dio permiso para usar información de sus libros para esta presentación y estuvimos hablando un poquitito y yo no sabía que él había tenido eso en su libro porque lo había leído hace tanto tiempo, de que no me había acordado que él había tocado esos temas, pero él me recordó, mira, en el libro que yo publiqué, yo específicamente llegué a esa misma conclusión que tú llegaste y la estudié bastante, le dedico un capítulo entero con unas 40 páginas, buenísimo, pero buenísimo, ¿eh? Entonces yo fui al sótano mío y encontré el libro, que se lo recomiendo a toda la gente. No sé si lo van a poder leer, pero dice historia de la santería cubana. Tiene el cover con un bata así, del señor Nelson Aboy Domingo. Mira, aquí estuve leyendo el libro, le cogí muchas imágenes que lo vamos a ver porque lo escaneé, cogí fotos para verlo más fácilmente en la computadora, pero quería relatarle pues a ustedes quién es Nelson Aboy. Pues vamos a verlo un poquitito para proseguir con lo que queremos hacer. Aquí, vamos a ver. Esta es la parte segunda de la parte de atrás, Nelson Aboy. Aquí tienen una foto del señor Nelson Aboy Domingo, licenciado en Teología, Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos, ha cursado números diplomados en Antropología y Etnología. O sea que esto es un etnólogo y esto es un antropólogo. Para eso que dicen que pues obviamente siempre se enfocan con el título, como si el resto de los seres humanos no teníamos criterio, no tenemos cerebro, no tenemos preparación universitaria. Pues cuando una persona, aun cuando no es antropólogo, busca la fuente de los mismos antropólogos y simplemente revela lo que está diciendo esa fuente, pues eso no cambia la información. El que yo sea o no sea un antropólogo no cambia lo que yo estoy citando, porque yo estoy citando a los antropólogos, la gente que sí hizo los campos de estudio, ¿verdad? O los estudios de campo, estudios de campo, mejor dicho. Dice, sus estudios se han enfocado principalmente en la religión afrocubana. En este campo destacan títulos como Nuestra América Negra, Territorio y Voces de Interculturalidad Afrodescendiente. Y aquí están todos sus credenciales, ¿ves? Él es miembro de muchas asociaciones y creo que también fue por un tiempo también parte de presidente del Consejo Científico de la Casa Museo de África junto a la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, y era una de las personas importantes, pues uno de los primarios antropólogos de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Y nada, este es el señor Aboy, así que por si acaso las dudas de dónde yo estoy sacando estas páginas, pues ya saben, el libro es Historia de la Santería Cubana. Entonces vamos a empezar con la primera cita que me gustó. Yo tengo como unas 8 páginas. Vamos a ir rapidito a ver si no hacemos este video tan largo. Ya estamos, esto argumentado bastantes veces, pero nada, tenemos aquí a la altura de este momento de la investigación, en tanto los elementos arqueológicos e históricos aportados, así como del análisis etnohistórico, se evidencia claramente que el origen del culto a los Ori, a la cabeza, la deidad Ori, estuvo en la milenaria cultura de la región de Nok entre los siglos 5 antes de Cristo y 3 después de Cristo. O sea que el concepto de Ori en Nigeria, en esas áreas, viene de esa cultura de los Nok, ¿verdad? Solamente el Ori, no estoy hablando del resto, porque después él sigue y dice que el culto a los orishas fue para un paso de evolución posterior en el que alcanza la condición de tradición patronímica, no religión, y su máximo desarrollo entre los pueblos Igbo en un periodo comprendido entre los siglos 4 después de Cristo, o sea que de los 300 después de Cristo, siglos 4 de Cristo y hasta el 12. O sea que por ahí que empieza a formarse los cultos orisha en la tierra de Yoruba, y esto todo previo a la llegada de Dudúa. Entonces él dice, o más inclusive 8 siglos más de desarrollo y esplendor antes de la instauración del primer incipiente estado de carácter imperial, es decir, el tiempo de Dudúa, bajo los auspicios del culto religioso de Ifá por la dinastía de Ifé. Entonces, aquí habla lo mismo. Sin pretender ser absoluto, no he encontrado elementos arqueológicos o de antropología religiosa que demuestren un origen de culto a los orishas con el rigor científico necesario en el más contemporáneo culto de Ifá. Todo apunta hacia un origen mucho más antiguo, casi 16 siglos antes del mismo. ¿Okay? Entonces, en otra parte de las cosas que él escribe,
Él aclara que eso de Odudúa es después del siglo XIII, particularmente después de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice aquí mismo. Mira, dice, el proceso de conformación de la religión que finalmente nutrió al culto de Ifá y su producto oracular tuvo la suerte de contar con elementos cognoscitivos mucho más ricos. En tanto le precedieron muy antiguos antecedentes históricos y culturales. ¿Cuáles eran esos antecedentes históricos que fueron antes de Ifá? Islámicos, geománticos, asiáticos y hindú, para lo que se hicieron, porque lo que estaban haciéndome chiste desde la primera. Él se puso a reír porque yo me puse a hablar con Nelson un poquitito, con el distinguido antropólogo Nelson, y le dije, mira, don Nelson, yo pienso que estoy descubriendo el agua tibia. Él se puso a reír porque es que es verdad. Yo dije desde el Diáspora y Orígenes, episodio 1, que yo postulaba que este conocimiento tenía que venir de los hindús por la situación de la similitud entre Ifá y los registros akáshicos, el concepto espiritual de los registros akáshicos y el concepto espiritual de qué es Ifá, el pasado, presente y futuro, y de lo que yo conocía brevemente, vagamente en mi cerebro, sin mucha investigación, de lo que eran los procesos oraculares chinos. Yo pensaba eso desde ese video. Estamos en el video número 7, ya con el tiempo y más estudio para documentarme y poder argumentar estos puntos al frente de ustedes de una forma mejor. Ya lo pudimos constatar. Entonces aquí lo vemos porque él está de acuerdo con lo mismo. Lo mismo que yo dije es lo mismo que él está escribiendo en su libro. Entonces aquí tenemos, y yo no sabía esto es coincidencia, y yo creo que es por lógica. Dice, 16 siglos de desarrollo cultural subsahariano que reprodujeron toda la fuente histórica del origen socio-religioso. O sea que Ifá el origen y fuente de Ifá no es en Nigeria. Tiene, ¿qué dice él? Presidieron a esos muy antiguos antecedentes históricos y culturales, islámicos, geománticos, asiáticos, hindú. Entonces, ¿cuándo es que ocurre esto? Pues mira, él dice, como ya hemos apreciado, Odudúa fue uno de los más importantes recopiladores de las manifestaciones culturales de su época. Evidentemente, a su arribo en estas tierras y en la época en la que tocó vivir, nunca antes del ¿qué? Siglo XIII después de Cristo. O sea que Odudúa ni el sistema de Ifá puede ser anterior, por lo menos en las prácticas, en las áreas de Yorubaland, antes del siglo XIII. Tenían sus antecedentes islámicos, geománticos, etc. Pero propiamente empieza a incluirse en las áreas Yoruba, ¿dónde? En el siglo XIII, consistente con todos los otros estudios antropológicos que les he mostrado hasta este momento, consistente con las palabras del Alafín de Oyo del 2016, que dijo que Ifá entró propiamente o fue aceptado propiamente en el siglo XVI en las áreas de Yorubaland. Esto de que Ifá es de miles de años en Yorubaland es mentira. No puede ser, como él dice ahí, nunca antes del siglo XIII después de Cristo. Vamos a seguir a la próxima página. Entonces aquí tenemos mención, ¿verdad? Aquí dice, todo parece indicar, al no encontrar otras evidencias de corte histórico o arqueológico que contribuyen a acreditar la total autoría de los procedimientos oraculares de Ifá como absolutamente propios, es decir, de los yorubas, que no hay ninguna evidencia de que ellos son los dueños y los que originaron eso, que lógicamente establecieron las condiciones necesarias para sustituir el original de Ilugún, lo que sí existía allí, de uso personal pero muy trascendente, por otro sin dudas mucho más complejo, mucho más acabado y por lo tanto lo consideraron muy superior. ¿Ok? Entonces aquí sigue en el otro párrafo. El resultado de la investigación me indujo a varias posibles hipótesis sobre el origen real del sistema oracular de Ifá, partiendo del estudio de sus signos oraculares y de la connotación simbólica que representan, así como comparando los contenidos culturales muy transculturados en el propio contexto africano que reportan aún en la actualidad con relación a otros sistemas similares pero muchísimos más antiguos que este. La valoración de ese estudio comparado y de la investigación bibliográfica nos hace inferir tres posibles orígenes culturales hipotéticos o la posible combinación de los elementos culturales de los tres orígenes y otros de menor influencia. Nos referimos a los aprestamientos que debieron hacer de la cultura china, que es lo que había dicho Skinner, que es lo que había dicho Du Bois en el video número 4, si mal no me recuerdo, que todos tenían en sus mapas a China o las áreas asiáticas como parte de la fuente. ¿Se acuerdan en el libro de Du Bois que decía fuentes islámicas y fuentes chinas? Pues aquí tenemos al señor Nelson Aboy, antropólogo titulado, diciendo lo mismo. A través del antiguo Egipto, por conducto
de los árabes. Los árabes se lo traen a los yorubas, pero es originalmente ¿de dónde? De la China. Y dice, también está la segunda teoría de la propia cultura árabe y egipcia, nutriendo las cosas de Ifá en Nigeria, así como de la cultura de los orí y orishas, contextuales como reminiscencia y evolución de la cultura Nok en estos territorios. Entonces sigue para abajo. Nuestra propuesta no es inspirada en la esencia egocéntrica de las corrientes del difusionismo cultural que subestime aspectos culturales autóctonos de Ifá. Pero no podemos obviar que el desarrollo de la cultura de Ifá se estructura insertándose en época tardía, es decir, Ifá llega tarde a las áreas yoruba. Aunque él no está subestimando las cosas que son autóctonas de los yoruba, dice que Ifá tiene sus aspectos que están intentándose en una época tardía con relación al desarrollo cultural etnográfico precedente en territorios de altísimo desarrollo cultural, así como los orígenes de su principal instaurador, es decir, Odudua. El origen de Odudua no fueron autóctonas del lugar. Es decir, que ni siquiera las cosas que se dicen autóctonas, ni el mismo Odudua era autóctona yoruba. Está diciendo, estoy tratando de interpretárselo porque Nelson habla con un tremendo lenguaje académico de una persona propiamente educada, pero eso puede confundir algunas veces. Básicamente está diciendo, los orígenes del principal instaurador Odudua tampoco era autóctono. No era allí, no era yoruba. La lógica indica, por el uso de los códigos sígnicos oraculares llamados Odu, que sus signos lo más probable se basaron en el sistema de signos binarios de la que antigua China dinástica, en atención al prestigio indiscutible que poseían todos los aspectos que estaban relacionados con su milenaria cultura, sabiduría e indudable mayor antigüedad. Aquí le está otra vez claramente poniendo con todo su peso de antropólogo que los signos de Ifá vienen de los signos de la antigua China dinástica y lo mostramos en el video número 4, cuando empezamos a enseñar las 4 madres y enseñar las 4 puntos cardenales en un círculo y todos los 16 Meiji, pero en formato de Li Ching. Todo eso lo habíamos visto antes también. O sea que cada video de episodio 1, después a episodio 4, ahora episodio 7, va confirmando y reconfirmando las teorías iniciales que yo tenía. A base de mi lógica, yo pensaba que era de los hindúes y de los chinos, lo dije hasta el primer episodio, pero a base de la investigación se me confirman mis teorías, ¿ok? En vez de contrarrestar o probar que yo estoy incorrecto, me están reforzando mis teorías los verdaderos antropólogos, Nelson Aboy, Skinner, Du Bois, Bacon, Paul, Hartman, Child, etc. ¿Ok? Vamos a seguir en la próxima página, para no gastarle tiempo, porque todos tenemos cosas que hacer. Ok. Y siempre con evidencia. Aquí yo no vengo con discursos y entrevistando gente que no dicen nada y tiran bolas de humo. No, yo no tiro bolas de humo. Yo vengo con libros. Vamos por aquí. A posteriormente, dice, durante los siglos 10 a 12 después de Cristo, importantes intercambios de embajadores y comerciantes se produjeron entre la antigua China y del Alto Egipto, durante los cuales hubo un largo periodo de intercambios culturales donde ambos pueblos se beneficiaron de un montón de cosas, ¿verdad? Y la pólvora, geometría, el papel, los papiros, etc. Pero dice, todo parece indicar que estas influencias místicas y filosóficas pasaron transculturadas al África subsahariana. Él no está diciendo que Ifá fue de autóctono y nació en Nigeria, que se le pasó unas influencias místicas transculturadas al África subsahariana. Lean bien las palabras. Bien con el mercado del esclavo, con comercio de caballos o a partir de ciertos movimientos migratorios muy poco estudiados, desde el Sudán y desde Egipto hacia el sur, y que interesaron las zonas de ¿dónde? Del antiguo reinado de Dahomey. O sea que primero esos conocimientos llegan a Dahomey, a las áreas de los Bokonon y de los Ewe y de los Fon, actualmente Benin, y llegaron después hasta las costas occidentales de África, pasando en otras direcciones después por el Conde, Antiguo Yo, Icaré y Kiti, inclusive hasta la antigua Ife. O sea que primero llega a Dahomey y después se esparce para esas otras zonas. Ok, seguimos. Entre los árabes y los egipcios, desde edades tempranas de sus culturas, se emplearon procedimientos oraculares conocidos como la geomancia, que emplean idénticos principios y simbologías sígnicas mucho antes que el surgimiento de Ifá.
Yo creo que le está haciendo bastante claro. Solamente yo se lo estoy montando y leyéndolo. Y esa es la página 199 del libro. Seguimos para adelante. La próxima página. Dice aquí lo que queremos marcar. Si se hace un estudio diacrónico, epistemológico y comparado entre el sistema oracular del I Ching, la simbología de la geomancia y del oráculo de Ifá, encontraremos aspectos comunes que llaman poderosamente la atención. Sobre todo el punto de vista de sus signos simples, de sus formas de conjugación, del procedimiento dinámico para obtener los signos, del modo gráfico para representarlos, la cantidad hexagrámica que en ambos casos concurre como resultante gráfica del acto oracular y otros muchos aspectos, más que preferimos pasar a detallar sin violación de la secretividad ética. Entonces ahí él procede a empezar a hablar cómo se sacan los signos en Ifá, bla, bla, bla. Pero entonces aquí lo importante. Obsérvese la extraordinaria similitud de los signos simples, es decir, los 16 Meiri, los 16 signos mayores, y la indiscutible idéntica estructura para la composición de los signos. Es decir, no solamente los signos son los mismos, la misma forma de sacar los signos. Idéntica estructura. La palabra que él usa es idéntica. Ok, idéntica estructura para asegurar que lo están viendo bien. Ok, entonces dice, al mismo tiempo fueron ordenados con un sentido de jerarquía igual que la cultura china y la geomancia, que los yorubas tienen una forma de organizar sus signos con jerarquía igual a la geomancia y la cultura china. Entonces acá abajo sigue lo interesante aquí. Posteriormente, integrándose y conjugándoles entre sí con el mismo procedimiento que emplearon los chinos y geomantas, se reprodujeron una familia de signos a los que les implicaron determinados respectivos significados que en esencia, en su etapa más antigua, en el Subsahara, encontramos lo perdí ahí. En su etapa más antigua, en su Subsahara, encontramos un estilo poemario, es decir, los Heshifá, lírico de contenidos filosóficos culturales muy similares a los reportados por el clásico I Ching. O sea que en el I Ching también tienen versos, tienen poemas, tienen un estilo poemario lírico de contenido filosófico. Hasta en eso es similar. Y también dice el próximo párrafo, por eso lo puse todo el párrafo. Nos limitamos a recomendar a los especialistas que aborden ese estudio comparado en la certeza de las similitudes que encontrarán desde el punto de vista de los parajes geográficos, animales originarios de la China y de muchos aspectos literarios propios de la cultura oriental, así como muchos elementos de ¿qué? De la ética de Islam y estructuras de ordenamientos literarios similares a los concebidos en el Corán. O sea que él básicamente está diciendo, no solamente se encuentran cosas chinas, se encuentran cosas del Islam y del Corán dentro de esas estructuras allá. Ok, seguimos para la próxima página. Aquí tenemos entonces, en la página 204 de ese mismo libro, dicen, hablando, entonces, luego de la obtención del signo obtenido, se procedía, ¿cómo se hacía la consulta? Se procedía a buscar un texto escrito del I Ching donde toda la historia del signo correspondiente y la persona determinaba cuál de los poemas declamados se ajustaba con exactitud a su caso, recibiendo entonces el consejo filosófico correspondiente. Entonces, dice aquí abajo, o sea, aquí habla que para establecer la forma de Ifá, en las cosas de Ifá, para establecer el rapport con el recurrente al oráculo de Ifá es idéntico, o sea que hace lo mismo. O sea, ante la resultante oracular, en el contexto africano, el sacerdote de Ifá procede a recitar de memoria, a falta de escritura, a falta de grafía, todas las historias, parábolas y leyendas que correspondan al signo oracular obtenido, siendo el recurrente, el cliente, quien determina cuál es la historia que encaja a su caso. O sea que en el I Ching se hace lo mismo que hacen los yorubas, cuando rezan, versan verso, hasta que la persona se para, que ese es el que... Es lo mismo, idéntico, dice Nelson Aboy. Entonces seguimos acá. Sin embargo, a su llegada a los territorios del África subsahariana fueron nuevamente convertidos sus códigos culturales en místicos. Es decir, lo que en China era de una forma, en las áreas de Ifá o las áreas de Yorubaland se convierten en místicos y de connotación religiosa. No obstante, continúan con el mismo procedimiento de los chinos de no incurrir en la divinación, sino de recitar todos los poemas de contenidos culturales y el cliente escoge cuál de los enunciados se ajusta a su caso. Hasta la práctica es igual, gente. Seguimos a la página 200, creo que 3 o 5, algo así, vamos a ver. Entonces dice acá arriba, si lo puedo leer, mira, desde el siglo 20 a.C. hasta el siglo 12 de Cristo,
Dice, dicho de otro modo, si la cultura china, que es desde 20 años, me digo, pues, 20 años, estoy bien mal, 20.000 años antes de Cristo a el siglo XII después de Cristo, o sea que 32 siglos, ¿verdad? Alcanzó a recrear un procedimiento oracular basado en el lanzamiento de objetos con una mano para ser tomados con la otra, exactamente como Tefamo. Considerar el resultado par impar para representar los signos significando los mismos, los pares y opuestos o ley de contrarios, adjudicándole la condición de género femenino y masculino, asociándolo a las estaciones del año, dotarlos de la posibilidad de aparearlos para sus factibles combinaciones y le acuñaron cualidades y jerarquías hasta las consideraciones de 8 grupos de emanaciones y la reconsideración de 16 esencias básicas, los 16 esencias, los BMI allí. Pues entonces dice, a base de que le cogió a ellos 32 siglos a ese tipo de formular, de ese tipo de sistema, dice, resulta casi inverosímil inferir que la dinastía de Ife, los de Yorubaland, hayan creado durante los siglos 12 al, ¿qué es? Al 16, después de, ¿qué? Va donde dijo la fin, mira que las fichas son lo mismo, el 12 al 16 después de Cristo, escasamente en 4 siglos y casualmente en los posteriores al siglo 12, un procedimiento oracular verdaderamente autóctono, o sea que él duda que Ifá sea verdaderamente autóctono cuando le cogió a esta gente 32 siglos hacerlo y estos tipos lo hacen solamente en 4 siglos. Él dice, mentira, no es verdaderamente autóctono. Tan complejo y tan parecido, sino casi idéntico al de una cultura que estaba demostrado que le precedió muy ampliamente. O sea que básicamente con ese párrafo ahí, Nelson Aboy está 100% descontando de que los Yoruba se inventaron Ifá, que esto venía de una cultura, como dice ahí, una cultura que está demostrado le precedió muy ampliamente. Entonces, inclusive, habla que hay en las prácticas geománticas chinas, hay que tener en consideración que los fonemas Patká, léase Pacuá, significan las 8 emanaciones y que las mismas eran constitutivas de los contenidos filosóficos que eran referidos o recitadas por los sabios chinos de la época, cuando algunas de estas emanaciones eran una resultante oracular. Del mismo modo que en la ulterior cultura yoruba encontramos el fonema Pataquí, léase Poataquí, como nombre genérico que reciban las leyendas de residual facturación yoruba y de muchos elementos, animales y paisajes chinos, pero con el idéntico propósito de exponer un contenido filosófico. O sea que hasta inclusive el concepto del pataquín como una leyenda que tenga la información para relatarle a la persona, que eso también se ve en la práctica desde la China, de los Pacuá, como lo llaman en el lado chino. Eso es lo que está diciendo Nelson. Si lo entiendo bien. Ok, bueno, este es bastante rápido. Yo no creo que hay mucho más que tengo que añadir. Lo vengo diciendo desde el primer episodio, pero particularmente el episodio 3, 4, el 5, el 6. Tenemos la adivinación chiquití. Tenemos que ya está claro que no hay forma que los yorubas pueden ir al lado de Madagascar, 3.250.000 millas. Tenemos en el episodio, si mal no me recuerdo, 3. Si fue en el 3, creo que fue en el 3 que examinamos todos los signos binarios en diferentes culturas, entre ellos los chinos y los árabes. Creo que en el episodio 4 hicimos una examinación de Skinner y de Du Bois, hablando de las situaciones. Y si no lo han visto, por favor, véanlo, porque ahí lo explico con más detalle. Una examinación de las documentaciones de Du Bois, de Geomancia de Du Bois, Philip Du Bois, y de Stephen Skinner, del libro de Geomancia de él, donde ellos establecen, particularmente el libro de Skinner, el consenso antropológico de que esencialmente las geomancias árabes y obviamente previamente nutridas por los chinos son los que traen esa geomancia al mundo yoruba y de ahí para adelante se crea una nueva diáspora, como está diciendo Nelson Aboy ahora mismo, que nunca más temprano que el siglo XIII y que de ahí para adelante se empieza a conformar la cultura, o mejor dicho, ya existían ciertos contenidos de los orishas y del concepto de orish, lo que estaba diciendo Nelson, que existía por muchos siglos antes, pero se mezcla ese conocimiento anterior netamente o autóctono de los yoruba o de la gente que estaba ahí antes, y es a partir del siglo XIII que se incorpora este conocimiento geomántico de las áreas chinas y de las áreas árabes, particularmente por los mercaderes árabes que fueron los que trajeron ese conocimiento a ellos. Con esto que estamos viendo aquí en el libro de Nelson Aboy, tenemos más refuerzo, o sea que tenemos otro antropólogo más que se suma públicamente en sus escrituras de libros que están vendiendo, o sea que esto no es algo oculto,
no la teoría, a la aseveración, a la revelación de que Ifá no es original de Nigeria, que no es autóctono de ella. Inclusive, él lo dijo bien claramente, imposible que algo que fue desarrollado por más de 32 siglos en las áreas de la China, de repente lo hicieron en 4 siglos los Yoruba, a partir del siglo XIII en adelante. Y no solamente es imposible, no solamente es ridículo aseverar eso. Los mismos yorubas en la voz de Samuel Johnson en su libro, a través de los historiadores del Alafín de Oyo, en el 1899 y el Alafín del 2016, dicen lo mismo. Ellos no están contrarrestando las conclusiones de estos antropólogos, están concordando con ellos, diciendo es que es verdad. Propiamente Ifá no se acepta hasta el siglo XVI en las áreas yorubas. Son las palabras del Alafín. El Alafín no dijo, eso es mentira. No, el Alafín dijo, lo que están diciendo los antropólogos es verdad. Esto llega anterior, empieza a penetrarse por ahí después de Odudúa y no es propiamente aceptado en el panteón de Orisha hasta el siglo XVI. O sea que el Alafín lo que dijo fue una verdad incómoda. Pero él no contrarrestó en su escritura, lo tenemos sus palabras. Él está muerto y baé, pero él escribió eso. Él nos dejó una joya ahí. Él nos dejó una admisión para que los Isheshe Kostler no pudieran jugar con sus palabras, porque está súper claro. Inclusive dijo que era de origen árabe y dijo que entra en Ota a través de la aldea de Aldo y se le da ese conocimiento al Alafín o Finran en el siglo XVI. Él fue súper claro. Y lo que él declaró claramente, un jerarca yoruba, un jerarca de las áreas de Oyo, es exactamente lo que está diciendo Philip Dubois, Stephen Skinner, William Bascom, Bernard Mapoil, Hartman, Shield, Burton, William Ellis, que hizo los estudios de Madagascar, y ahora tenemos añadido a esa lista al estimado antropólogo Nelson Aboy. O sea, llega un punto donde la gente tiene que llegar a la conclusión, está bien, Ifá no es de origen yoruba, Ifá es una creación diaspórica, o el Ifá ICC es una creación diaspórica de los yorubas mezclando cosas autóctonas de ellos y un conocimiento más avanzado de geomancia de los 16 signos que le llegó a ellos del mundo chino, del mundo árabe. Eso está totalmente permisible decirlo, no debe ser controversial. Y ya después que esa diáspora nigeriana se crea a través de la esclavitud, se vienen de los Fon, los Ewe, los Yoruba y otros grupos étnicos en Cuba y se forma otra diáspora de conocimiento usando el mismo legado geomántico que no es de Cuba, que no es de los Yoruba, que viene de otro lado. No debe ser controversial decir esto. Yo no sé por qué esto es controversial para cierta gente. La única razón que me viene a la cabeza que es controversial para cierta gente es porque hay algunas personas, le hace una minoría de fundamentalistas y Isheshe cosplayers, de jugadores a disfraz, que quieren o se benefician de una mentira, de continuar una mentira, una falacia de que Yoruba era el origen para poder convencer a incautos, a ingenuos, a personas que no han leído los libros y no han estudiado, a que deben abandonar el Ifá Lokumi porque supuestamente el lenguaje está incorrecto, porque no es el lenguaje original, porque no es tan puro, porque no es tan ancestral, porque no es la fuente, y que lo correcto es abandonar el Ifá Lokumi, irse a practicar las formas más antiguas o más puras o más ancestrales o más origen o más fuente y de esa forma para ellos autosentirse que wow, estoy practicando el Ifá correcto. Eso es lo que es los incautos y los ingenuos. Eso es lo que van a pensar los incautos y ingenuos. Pero esta gente no son incautos y no son ingenuos. La gente que está promoviendo este discurso tienen claros intereses económicos. Si yo pongo estos videos a la luz pública, que no soy yo soy solamente una persona revisando la literatura. Yo estoy haciendo el trabajo académico. Como soy una persona que puedo hablar el español bien y soy babalao y sé dónde buscar la información, yo estoy sacando los libros de los verdaderos antropólogos y lo estoy poniendo a la disposición de personas que no tienen el tiempo para hacer esa investigación. Yo estoy sacrificando mi tiempo sin paga para sacar a la luz toda esta información para que la gente normal diga, contra, yo no sabía eso. Ahora qué bueno saber que Ifá no es solamente de los Yoruba, que Ifá es de muchas culturas anteriores y por ende le pertenece no solamente a los Yoruba ni a África. Esto es un conocimiento que le pertenece a Asia, al mundo occidental de Europa, le pertenece al mundo del Medio Oriente, le pertenece al África y últimamente al Nuevo Mundo, porque nos llegó a nosotros una forma, una modalidad o ahora varias modalidades de esta geomancia a través de la llegada de muchas diásporas. La primera siendo la Lucumí en los 1518, como dijo el estimado amigo William Ojeda, con la presencia de Bokonon y adivinadores del área del Golfo de Benín. Y en 1830 para adelante tenemos la historia de China y la llegada de propiamente babalaos, yorubas y cc, de esa tradición de las geomancias, de la diáspora de ellos, que ya después empieza a nutrir la creación
de nuestra forma, diáspora de otras diásporas, de las últimas para el eslabón en la cadena de muchas diásporas que tenemos en Lukumi, y eso no hace nuestra práctica mala, al contrario, el nutrirse de tantas diásporas, la mezcla única mundial de ese Ifá Lukumi que tiene de todas estas otras diásporas, eso es único y nos refuerza nuestras prácticas. Porque tenemos información útil para adivinación y para la resolución de problemas de muchas culturas, la de Benín, la de Ewe, los Igbo, de todos los lados. Y por lo tanto nos refuerza. Como se dice, the more the merrier, como dicen los norteamericanos. Lo más que traigan, lo mejor. Eso está bien. Nosotros no tenemos ese peo identitario. Yo no tengo ese problema en aceptar que lo mío es diaspórico y que no es el origen ni fuente. Pero lo que no estoy dispuesto a dejar pasar intelectualmente, porque es una deshonestidad intelectual, es aseverar y continuar aseverando como una fantasía, una falacia yorubacéntrica, de que los yorubas son el origen y fuente. No solamente es una mentira. Tenemos las pruebas y se las mostré. Y Ború y Boye Bochecha.